avanzado. Y el coordinador de esta actividad es otro cordobés, porque también tenemos que poner cordobeses. Va a ser el doctor Adolfo Fachelo, que es médico especialista en medicina nuclear, es jefe del servicio de medicina nuclear del Instituto Ulton de Córdoba. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes la participación y quiero agradecer fundamentalmente al Laboratorio RAFO porque nos brinda la posibilidad de tener esta plataforma. Este año la Sociedad de Endocrinología cuenta con el Laboratorio RAFO para realizar todas estas actividades que, bueno, en estos tiempos de pandemia son fundamentales para poder estar comunicados. Bueno, muchas gracias por estar. Un abrazo a todos y empieza Graciela, si te parece bien, Gachi. Bueno, te agradezco muchísimo. Para mí es un gran placer, la verdad, compartir con mis coterráneos cordobeses y también pampeanos que están ayudándome, y obviamente con mi gran amiga Ana, Eduardo, y un especial cariño para Patricia, que por supuesto nos mantenemos en contacto permanente, así que para mí esto es como estar en casa. Yo soy Gachi para algunos, Graciela para otros, así que nada de doctora Melado, yo me siento como realmente en casa charlando con ustedes. Bueno, a ver si puedo compartir bien la pantalla. Ahí está. El tema que elegimos fue actualización en el manejo de carcinoma diferencial de tiroides de riesgo intermedio y alto, para charlar un poquito acerca de lo que ha ocurrido en los últimos años, después de que se publicaron la guía de ATA en el año 2015. ATA puso en consideración esta guía ante las sociedades de medicina nuclear americana y la europea, y también la Sociedad de Tiroides Europea, para que adhirieran a las guías, y una vez que se reunieron, las tres sociedades decidieron no adherir, porque consideraron que la guía marginaba el rol de la medicina nuclear, no promovía la estadificación preablativa con las imágenes funcionales, les preocupaba la recomendación relativa que hacían del tratamiento con yodo 131 en los T1B, T2 y algunos T3N0NX, y porque además ellos consideraron que la óptima selección de los pacientes para tratamiento requería una consideración y evaluación de otros factores que iban más allá del estado postquirúrgico y del riesgo de estadificación. Entonces, en el año 2018, casi a fines, el jefe del servicio o del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Martinica convocó a las 4 sociedades a hacer un meeting para hacer un consenso. El diálogo y la actividad entre las 4 sociedades en conjunto les puntualizaron sobre la óptima prescrita para el tratamiento adyuvante y para aclarar la definición y la clasificación del carcinoma de tiroides refractario al yodo. Con esto sacaron este documento que se publicó en el año 2019. Censos que publicaron en el año 2019 consta de 10 principios. Yo extraje los más importantes, los que me parecieron más relevantes, como son el principio 4, donde ellos promueven la estandarización e integración dentro de la rutina de la evaluación clínica a las imágenes funcionales, ya sea planares, SPECT, SPECT-CT, PET-CT, para el carcinoma papilar y sus variantes, con el objetivo de detectar metástasis regionales no sospechadas y a distancia, y a evaluar en los otros subtipos un poco más riesgosos cuál de ellos es el de mayor utilidad. El principio 5 y 6, a terapia adyuvante, el principio 7, en la modificación de la terminología de refractario, nuevo documento, debe ser utilizada para
estadificar pacientes que tengan probabilidad de que el tumor responda o no al yodo, y no como un criterio definitivo para ordenar si el rayo, que hincapié en la óptima y en la extensión de las técnicas de rayo-yodo. Para esto, no hubo controversias quirúrgicas de los ensayos de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. En cuanto al expertise del cirujano, preferencia del equipo tratante, sobre eso no hubo discusión sobre la guía. Pero sí sobre las imágenes funcionales en cuanto a qué isótopo y para qué usarlo, con qué equipamiento y qué estrategia de planificación de las imágenes. Porque esto impacta en el resultado, porque mejora la estadificación inicial, facilita el seguimiento y además contribuye a que los efectos colaterales sean menores. En el último documento que salió este año sobre el uso apropiado de la medicina nuclear, hacen un sistema de puntuación de 1 a 9, considerando que entre 7 y 9 como apropiado para hacer una indicación, para la indicación clínica específica y es considerado aceptable. Puede ser apropiado entre 4 y 6 para esa indicación clínica específica, o raramente apropiado la puntuación entre 1 y 3, donde no es considerado aceptable, ya sea el hacer las determinadas imágenes o el tratamiento con yodo 131 en las diferentes circunstancias. En cuanto a la tecnología, hay que tener en cuenta si estamos trabajando con una cámara gamma planar, con una cámara gamma donde se evalúa la distribución tridimensional del radiotrazador, si tenemos un equipo híbrido de SPECT-CT y el equipo híbrido de PET-CT. En cuanto a los isótopos, si estamos utilizando el yodo 131, con el cual tiene características para hacer diagnóstico por emisión de partículas gamas y tratamiento por la emisión de partícula beta, estamos utilizando el tecnesio 99, pertecnesiato, para hacer alguna imagen diagnóstica, o el MIBI marcado con tecnesio 99, o el yodo 123, que nosotros contamos en nuestro país, pero que por su costo en los adultos no lo usamos, se utiliza a veces en los niños, y la F18 glucosa, que es el marcador de actividad metabólica. La fusión de las imágenes de SPECT-CT se pueden hacer en un equipo híbrido o por software. No es lo mismo porque ambas hacen sí el corregistro anatómico de la imagen funcional, pero el equipo híbrido tiene un plus donde puede corregir por atenuación y scatter, lo cual nos va a dar una ventaja adicional de ver más focos e incluso algunos más pequeños. En cuanto a la estrategia de la planificación de las imágenes, ¿qué se puntualiza para tener en cuenta, para interpretar cada una? Puntualizan en si es una imagen diagnóstica, con qué isótopo la hicimos, si utilizamos el yodo, si es diagnóstica o postterapéutica, porque si bien ambas son diagnósticas, tienen diferente sensibilidad, ya que a mayor actividad de yodo 131, mayor sensibilidad, en que se debe evaluar la captación en cada lesión, qué topografía, qué distribución y la dinámica del yodo 131, que esto es ver cómo maneja el tejido, ya sea normal o tumoral, cómo maneja el yodo 131 en la imagen temprana y en las imágenes retrasadas, luego de que dimos una dosis terapéutica. Entonces, de esa manera vemos qué captación tiene y el lavado que hace el tejido del radioisótopo. Y además, tomarse unos minutos para analizar e interpretar las imágenes previas cuando estamos analizando una nueva estrategia, ya sea de diagnóstico o de tratamiento en ese paciente. Estos son los escenarios establecidos para las imágenes planares y tomográficas. Hay escenarios para la estadificación inicial y escenarios para el seguimiento. Con la puntuación, excepto en uno, que es el escenario 6, que después vamos a verlo, para el resto de los escenarios la puntuación es elevada, apropiada y aceptable.
yo ahora voy a hacer hincapié al inicio, en lo que es la estadificación inicial, después de la tiroidectomía, en la evaluación y cuantificación del remanente, también cuando hay un aumento inapropiado de los niveles de tiroglobulina o anticuerpo antitiroglobulina después de la tiroidectomía. Cuando utilizamos el iodo 131 tenemos que tener conciencia de que estamos haciendo teragnosis, es decir, estamos usando un isótopo para hacer diagnóstico y con él mismo hacer tratamiento. Entonces tiene impacto en el diagnóstico pre- y posterapéutico porque nos permite hacer una diferenciación entre la captación fisiológica versus la tumoral, tiene un valor clínico porque restadifica, produce cambios en el manejo del paciente y modifica la estrategia de tratamiento y seguimiento. Para esto tenemos que tener presente que para tener áreas ávidas necesitamos de la expresión de NIS en el tejido fisiológico y en el tejido tumoral. Y además tener en cuenta que hay factores que influyen en la sensibilidad y en la especificidad del estudio. La actividad de yodo administrada influye en la sensibilidad. A mayor actividad, mayor sensibilidad. La dinámica, o sea, el movimiento que hace de organificación y lavado el tejido del iodo 131 contribuye a la sensibilidad, y el equipo de SPECT-CT sobre todo, que nos permite una mayor sensibilidad y especificidad. En cuanto al objetivo de realizar las imágenes diagnósticas con otros isótopos, tenemos que tener presente que si la vamos a hacer con tecnesio pertecnesiato, allí estamos más que nada evaluando remanente, pero como en este caso también, alguna vez pudimos ver algunos ganglios, y tiene un uso apropiado de 5, o sea, si tenemos el isótopo yodo para poder evaluar al paciente, no vamos a utilizar el pertecnesiato. Lo mismo pasa con el MIBI, marcado con tecnesio 99, que más que ver remanente, está destinado a ver lesiones locorregionales, y como en este caso, una adenopatía laterocervical izquierda, pero en este caso particular además vimos un adenoma de paratiroides. También tiene un uso apropiado de 5, lo utilizábamos antes, inclusive cuando no podíamos contar tan fácilmente para hacer un PET con fluorodesoxiglucosa, el MIBI era un subrogante. En cuanto al impacto clínico, y aquí haciendo hincapié en lo que ahora pone en relevancia en los nuevos documentos, que es la SPECT-CT preablativa, que la soslayó la guía de ATA y la pone en relieve los nuevos documentos, se pueden hacer con actividades mínimas para no producir atontamiento. Si no se cuenta con un equipo de SPECT-CT, se puede utilizar hasta 2 milicuríes. En cambio, si tenemos equipos de SPECT-CT, podemos usar, nosotros en particular desde el año 2012, hacemos las imágenes preablativas con 500 microcuríes, o sea, 0,5 milicurí. También se puede usar 1 milicurí, y así ha presentado los trabajos Anne-Cabram en el 2013 y 2015, que los ha hecho con 1 milicurí, y el objetivo es no producir atontamiento y poder localizar topográficamente las lesiones, ver qué número de focos hay, ver qué extensión tiene el tejido remanente o el tumoral, hacer diagnóstico de lesiones locorregionales no esperadas, que esa es la idea básica, y además de metástasis a distancia, pero también podemos localizar o hacer diagnóstico de lesiones que no captan al hacer el corregistro tomográfico. Y el otro valor importante es poder hacer un cálculo dosimétrico lesional, pudiendo evaluar el volumen de las lesiones y el porcentaje de captación. Después que hemos hecho la evaluación preablativa, si decidimos dar el yodo radiactivo como tratamiento, entonces volvemos a restadificar, y allí es donde se incluye las imágenes en etapa temprana, del segundo y tercer día, y después, tardíamente, que puede ser séptimo hasta incluso el 10º día. Este es el ejemplo de una mujer de 50 años que tenía un carcinoma papilar clásico, era un T2-NX-MX, para la estadificación actual, la octava, estadio 1, y para la séptima era un estadio 2, tenía una tiroglobulina estimulada de casi 41, con anticuerpos negativos,
Y lo que vemos en esta imagen, que es la imagen planar de es el barrido corporal total, y la imagen estática de cabeza y cuello con 0,5 milicurie de iodo 131, lo que vemos es un foco de importante captación, el lecho izquierdo, el lecho derecho, perdón, y uno de menor captación, el lecho izquierdo. Cuando hacemos la SPECT-CT, lo que vemos es que el foco ubicado en lo que parecía el lecho derecho, en realidad es un foco que está en el compartimiento 3, o sea, es una adenopatía, por lo tanto se restadificó a la paciente, es un T2N1B ahora, y el volumen que se estimó es de 6 gramos, con un porcentaje de captación de 20%. Este es otro ejemplo de una mujer de 68 años con un carcinoma papilar clásico, con adenopatías centrales y laterocervicales derechas, un T2 N1B, MX, porque cuando después con la anatomía patológica, ¿no? Es un estadio 2 para la octava, en ese momento un estadio 4, con 300 nanogramos de tiroglobulina estimulada y anticuerpo negativo. Cuando se le hizo la imagen preablativa, vimos que tenía adenopatías bilaterales. Pero además, encontramos focos captantes en ambos campos pulmonares. Entonces, esta paciente se hizo una restadificación, ya en para la nueva edición octava sería un estadio 4B. Para la séptima, en ese momento, un estadio 4C. A esta paciente se la reoperó y después se hizo el tratamiento de las metástasis pulmonares. En cuanto a la localización topográfica, ¿cuál es la importancia? Estas son dos imágenes planares de dos pacientes diferentes, donde tenemos una captación focal en topografía de la boca. Cuando hacemos la SPECT-CT, lo que vemos es que la captación focal en la paciente S corresponde a un foco dentario, o sea, es un foco fisiológico, pero en la paciente R es una adenopatía laterocervical derecha. Entonces acá estamos haciendo diagnóstico diferencial entre tejido fisiológico y tumoral. En cuanto a la diferencia que podemos encontrar entre las imágenes diagnósticas, en este caso preablativas, y la posterapéutica, muestro este caso que es algo que usualmente podemos encontrar. Este es el barrido o la imagen estática con 500 microcuries, donde vemos una captación en lecho y en topografía del conducto tirogloso. Cuando le damos a la paciente la dosis terapéutica, que en este caso recibió 150 milicuries, vemos que en la imagen temprana del tercer día tiene una captación de topografía similar a la preablativa. Pero en la imagen del séptimo día y del décimo día, lo que vemos es dos focos de muy leve captación del lado izquierdo. La SPECT-CT muestra que uno de ellos está en topografía del lecho y la otra es laterocervical. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar acá, que la diferencia de sensibilidad de estas dos imágenes que son diagnósticas, implican una interpretación en relación a la expresión de NIS y a la organificación y al aclaramiento del iodo 131 en el tejido tumoral. No podemos decir en este caso que es poco sensible la imagen preablativa, porque lo que nos está indicando es que estos dos focos son los que no responderán al iodo posteriormente por su débil captación, aún después de 150 milicuries. Este es otro ejemplo de una paciente que tiene en la imagen planar un foco en topografía laterocervical izquierda. Pero cuando hacemos la SPECT-CT nos encontramos que ese foco forma parte de una imagen de una lesión mixta, donde la mayor parte de la lesión no tiene expresión de NIS, por lo tanto no capta. Y en cuanto a poder evaluar y hacer una dosimetría de la lesión, la verdad que da ventajas importantes.
Este es un hombre de 72 años que tenía un carcinoma folicular, bien diferenciado, que se había hecho diagnóstico a partir de esta lesión que está en columna lumbar. Es un T1, se lo operó, se le hizo la tiroidectomía total, un T1B, N0, M1 que ya conocíamos. El paciente, ante la evaluación posterior, rechaza la cirugía de este tumor, y teniendo una tiroglobulina muy elevada, con un anticuerpo también elevado, se le indicaron los 500 microcuries de yodo, tomó la captación. Micrófono, me parece. Se le toma la captación a nivel de cuello, que tiene un 4%, y también la captación a nivel de la columna, un 7.5%, y estimamos el volumen, que se usa el método del elipsoide, que es el que se usa para la ecografía, y se estimó un volumen de 93 gramos, y se redujo la indicación de yodo 131 para poder achicar el tumor, de manera de no producir efectos colaterales, para después dar una dosis plena de yodo. Esto es hasta acá el valor que tiene y el valor que le han dado ahora el consenso de estas sociedades a las imágenes preablativas. En cuanto a la terapia con yodo 131, en cuanto a la ablación con los 30 milicurí que hacemos habitualmente, no hay controversia. Es para destruir tejido remanente, presumiblemente benigno, facilitar el seguimiento, y sí el foco está puesto en la terapia adyuvante, que está destinada a destruir tejido sospechoso de enfermedad microscópica, por lo cual tenemos que tener muy claro que en el caso de hacer terapia adyuvante estamos tratando un riesgo. No es que veamos que tenga una enfermedad estructural, tratamos un riesgo. Entonces, el valor que tiene la terapia adyuvante es el efecto tumoricida, además de ablativo, pero también tenemos que considerar, cuando damos 30 milicurí, que hay un efecto tumoricida, además de ablativo. Y el tratamiento de la enfermedad bioquímica o de la estructural conocida es para mejorar la sobrevida libre de enfermedad, la supervivencia global, con intento curativo o paliativo. Yo traje a colación este trabajo de Castaña y colaboradores que se publicó en el año 2013, que trató a pacientes con riesgo intermedio, dividiéndolos en dos grupos. A un grupo le dieron una actividad de tratamiento entre 30 y 50 milicuríes, y al otro grupo de 100 milicuríes o más, y evaluaron el riesgo el rate de recurrencia de enfermedad, persistencia y muerte, y fueron similares en ambos grupos. Con lo cual, este fue un artículo, un trabajo paradigmático, porque lo tomaron otros autores, y la consigna fue que menos era más. Entonces, hoy, con estas, en las discusiones y controversias de estos nuevos documentos, uno de los que más habla de esto es Van Nostrand, que habla de las dos interpretaciones posibles. Que altas actividades no tienen más ventaja que las actividades más bajas, eso es el menos es más, o que ambas son inefectivas, por lo cual considerar la necesidad de usar actividades más altas. Y sobre esto se necesitan mayor número de trabajos, y no en forma individualizada, sino estudios multicéntricos prospectivos para poder evaluar esto. En cuanto a los escenarios clínicos para indicar la terapia con yodo 131, son 13 los escenarios. En principio vamos a mirar lo que es ablación de remanente, terapia adyuvante o tratamiento de la enfermedad regional y a distancia, que tiene una puntuación máxima. La ablación de remanente, como vimos recién, es para estadificar inicialmente y facilitar el seguimiento. El tratamiento adyuvante para, además, disminuir recurrencia, mejorar la progresión libre de enfermedad y
con el intento curativo, y debemos tener en cuenta acá que hay pacientes en los cuales, si no tenemos evidencia anatomopatológica, ni bioquímica, ni de imagen funcional, podrán ser candidatos a observación, y sobre eso no hay controversia. En cuanto al tratamiento de la enfermedad conocida, ya sea por evidencia bioquímica, estructural o funcional, no va a disminuir la recurrencia, pero sí puede tener además un intento paliativo además de curativo. Este es el caso de una mujer de 43 años que tenía un carcinoma papilar clásico asociado a focos de tiroiditis linfocitaria, era un T1 multifocal, NXMX, en un estadio 1 por ambas ediciones, de bajo riesgo hasta ahí. Si bien tenía una tiroglobulina de 21, tenía anticuerpos elevados, por lo tanto no era una tiroglobulina válida. La ecografía era una ecografía que no mostraba sospecha de adenopatías, entonces se decide la ablación de 30 milicuries. Y lo que vemos son dos focos a nivel del lecho, el izquierdo con una mayor avidez y volumen que el derecho, pero además vemos este pequeño foquito muy débil, con muy débil captación, laterocervical izquierdo. Al año, y ya con un seguimiento un poco más estricto, porque ya se conocía este foco débil laterocervical izquierdo, se encontraron adenopatías, ecográficamente, se las punzó, se hizo tiroglobulina en lavado de agujas, se hizo diagnóstico de metástasis, se reintervino la paciente y se hizo un vaciamiento ganglionar central, donde 11 de 17 adenopatías fueron positivas, un vaciamiento izquierdo con metástasis en un plastrón ganglionar de 2,5 centímetros y 19 adenopatías más, de las cuales 5 fueron positivas. Entonces, esta paciente es de alto riesgo con una respuesta incompleta, pero en realidad no es de alto riesgo al año. El riesgo era mayor ya al inicio, en la estadificación inicial, y es por eso que tuvimos ese foquito de tan débil captación laterocervical izquierdo. A la paciente luego de operada se le dan 150 milicuries, seguía con su tiroglobulina elevada, pero con los anticuerpos elevados, y lo que se ve después de los 150 milicuries es una captación muy débil a nivel laterocervical izquierdo, cercano a las vértebras cervical 2-3. Por lo tanto, en esta paciente, como después en el tiempo mantuvo anticuerpos elevados, traigo estos escenarios, donde el escenario número 6 es el que dice o habla de hacer imágenes, evaluación diagnóstica en el seguimiento. Si el scan es previo, ha sido negativo, puede ser apropiado con una puntuación de 5. Nosotros tenemos que evaluar en estos casos, si bien esta paciente tenía una captación débil, es prácticamente yodo negativa, o sea, el yodo en este caso no pudo ser efectivo. Entonces, ¿qué se decidió después? ¿Qué evaluación hicimos después en el seguimiento con los anticuerpos elevados? Se hizo resonancia magnética a nivel cervical, tenía compromiso de C2 y C3, se hizo vertebrectomía y con eso se resolvió el caso bajando el riesgo. O sea, empezamos con un riesgo bajo, falso, que terminó siendo un alto riesgo. Este es el caso de un paciente, que en realidad siempre lo muestro porque es muy característico, para evaluar lo que ahora comienza a pregonarse, que es hacer las imágenes postterapéuticas en el segundo o tercer día y hasta el 10º día si es necesario. Nosotros lo venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo, y en este paciente, que era un T2 N1B, M1, porque en las imágenes preablativas encontramos adenopatía, sobre todo una laterocervical derecha, y tenía imágenes en el SPECT-CT pulmonar, alguna captación débil. Se le dieron 150 milicuries porque, bueno, se decide no reoperar al paciente.
entonces se le indican los 150 milicuries, y lo que vemos es, en el día tercero, una muy importante captación laterocervical derecha, este es el remanente, y una supraclavicular izquierda, que al noveno día lava totalmente el remanente, muy poca captación queda en la supraclavicular izquierda, pero mantiene una muy buena captación en las laterocervicales derechas, y además se va viendo una mayor captación, aunque débil, en ambos campos pulmonares. Entonces, ante esta situación, cuando se revea al paciente en el seguimiento, lo que uno piensa es que puede haber tenido éxito el iodo en las laterocervicales izquierdas, y que probablemente en una segunda dosis terapéutica podemos tener éxito a nivel pulmonar. Por eso se lo trató directamente como que se trataban metástasis locorregionales y a distancia. Esto es lo que vimos en el próximo tratamiento, que se le volvieron a dar 150 milicuries, que la imagen en laterocervical derecha había reducido en tamaño y captación, y en el noveno día vemos una diseminación miliar de ambos campos pulmonares, y también que tiene presente la supraclavicular izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a los pacientes con las imágenes funcionales? Lo que se ha establecido es que se debe hacer imágenes funcionales cuando tenemos una lesión estructural, una respuesta, estructural incompleta, a considerar en el caso de la bioquímica incompleta. Y en cuanto a los escenarios que tienen, donde el uso del iodo 131 o la terapéutica del iodo 131, que tienen una puntuación de puede ser apropiado entre 4 y 5, tenemos aquellas con elevación de los marcadores tumorales, pero con imagen negativa. En este caso, uno podría hablar de el tiro en la oscuridad, en el caso de que otras herramientas diagnósticas no encuentren la imagen, la lesión estructural. Y en el caso de encontrarnos con un paciente donde le hemos dado varias dosis de yodo y no tiene sin respuesta, por lo tanto, en este caso ya estamos pensando en evaluar al paciente con el marcador de actividad metabólica. Y en cuanto a cuando se trata de un paciente con una imagen previa negativa, o como en el caso que les mostré, muy débil, siempre tenemos que mirar con qué actividad hicimos la imagen previa, porque si fue hecha con una dosis diagnóstica, no estamos seguros de si realmente es una imagen negativa o no. Hay trabajos que hablan de que cuando se le da la actividad terapéutica, hay un 40 y pico % de pacientes en los que se ve una imagen ávida. En cuanto al alto riesgo, en el estadio inicial, podemos utilizar el yodo y también la FDG. Este es el caso de una paciente que tiene un carcinoma folicular poco diferenciado, que se hizo el diagnóstico a partir de una de las lesiones metastásicas en columna, se la operó, fue un T3NX M1, porque ya conocíamos la metástasis, pero nos encontramos con que mantenía TSH inhibida después de la tiroidectomía total con una tiroglobulina muy elevada. Entonces se le indicaron los 500 microcuries de yodo en busca de más metástasis, y bueno, fue similar a este que yo puse directamente acá, el post-terapéutico, porque después indicamos 200 milicuries de yodo, donde se ven múltiples lesiones. La funcionante es la que está en el ilíaco izquierdo, se tiene metástasis óseas en ilíaco izquierdo, en ilíaco derecho, en sacro, en columna, en quinta vértebra lumbar, además de la imagen en D7, y además metástasis en ambos campos pulmonares.
se le hizo un PET en forma concomitante a esta paciente y lo que vemos es que las imágenes óseas todas captan FDG, pero las imágenes pulmonares no captan FDG. Entonces, tenemos en esta paciente lesiones que captan yodo con expresión de NIS y además, coincidentemente, captan FDG, con lo cual estamos viendo que tienen una desdiferenciación de las células neoplásicas a pesar de que aún conservan la expresión de NIS, pero también tenemos imágenes que tienen expresión de NIS y no captan FDG, como son las pulmonares. Entonces, esto habla de un distinto comportamiento biológico de las lesiones en un mismo paciente. Y aquí vamos a lo que es la definición que se trata de reformar de refractariedad al yodo, que hacerlo, introducir el concepto de probabilidad de que el tumor responda o no al yodo, y no necesariamente establecerlo como un criterio definitivo para dar o no yodo radiactivo. Estos son los 4 principios o criterios principales que se consensuaron en el 2017 de refractariedad al yodo, y que están en controversia. Perdón. El primero, ausencia de captación de yodo al momento de diagnosticar las metástasis. Hay que ver con qué actividad, como ya vimos recién, si es una actividad diagnóstica o terapéutica, y cómo se adquirió la imagen, si se lo hizo con una imagen planar, si se utilizó un SPECT-CT, si se evaluó posterapéuticamente la imagen temprana o retrasada, como ya vimos las diferencias recién. En cuanto al segundo criterio, pérdida de la avidez por el yodo después de múltiples tratamientos, tener la misma consideración. En cuanto al tercer criterio, de lesiones que captan yodo coexistente con las que no captan, está cuestionada como una clasificación para decidir tratar o no con yodo, porque uno puede tratar con yodo la imagen o la lesión que capta yodo y hacer otro tipo de terapéutica, ya sea cirugía, radioterapia o lo que fuere, en las imágenes que no, en las lesiones que no captan yodo. Y en cuanto a la enfermedad avanza, a pesar de una importante concentración de yodo, depende de la cantidad que hayamos administrado, y lo cuestionado es, si el avance se detuvo por un tiempo determinado, 12 meses, 18, 20, 24 meses, ¿por qué considerarlo refractario y no aplicar el mismo criterio que aplicamos con la quimioterapia, donde decimos que el beneficio fue la detención de la enfermedad? En cuanto a los criterios accesorios, el cuestionado es, y ya desde hace tiempo, la dosis acumulada mayor a 600 milicuríes, porque esto no puede ser considerado un criterio sagrado, dado que uno puede decidir no administrar más yodo antes de haber llegado a los 600 milicuríes, o si las lesiones están respondiendo o se detienen, continuar por encima de los 600 milicuríes. Este es el ejemplo de un hombre de 49 años que tiene un carcinoma papilar de células altas, es un T3N1B M0, porque se le hizo el preablativo, no tenía metástasis a distancia. Para el estadio, la edición octava es estadio 1, pero para la edición anterior es un estadio 4A, que se comportó realmente en el tiempo como tal. Es un alto riesgo, tiene 600 nanogramos de tiroglobulina con anticuerpos negativos, se le indicaron 150 milicuríes de yodo, y lo que se ven es captación tanto en lecho como fuera del lecho posttraqueal en el nivel 6, y además tiene FDG positiva algunas de las metástasis que no captan yodo, alguna de ellas. Se lo reintervino y se extrajeron adenopatías recurrenciales y paraesofágicas derechas, la mayor de 3.5 centímetros, se le hizo un shave esofágico donde se vio infiltración de músculo liso y estructuras venosas, se le dio una nueva dosis terapéutica de 200 milicuríes, manteniendo una tiroglobulina que había bajado con la cirugía a la mitad, y lo que se vio es, en la imagen temprana prácticamente no se ve captación, pero en las imágenes tardías, después de los 200 milicuríes, al sexto y al octavo día, se ve una muy leve captación fuera del lecho, o sea, esto es tejido tumoral, y tiene muy leve captación. Entonces,
Ante este paciente que tiene una actividad total administrada de 350 milicurie al momento, durante 2 años posteriores se mantuvo con una tiroglobulina bajo inhibición de 23 y a partir de este año comenzó a elevar a 33, tiene un tiempo de duplicación de casi 18 meses, o sea, es más de un año. Consideramos que la baja avidez de las metástasis que captaron yodo después de la última dosis terapéutica no pudieron haber resuelto por la baja captación esas lesiones tumorales, por lo cual ante este paciente y ante la elevación del marcador tumoral podemos considerar no recomendar un nuevo tratamiento con yodo. Y cuando decimos que ya el paciente no puede recibir más yodo, que realmente decimos que tiene una radioresistencia, no se le administra más yodo, se le hace un control activo si la enfermedad permanece estable, y si el paciente hace una progresión rápida, con alta carga tumoral, es sintomático, entonces está el acuerdo de buscar hacer otras terapias. Y cuándo comenzar con la terapia sistémica, no muy temprano, pero tampoco llegar muy tarde cuando la sintomatología esté muy instalada. Este es el caso de una mujer de 52 años que tiene un papilar clásico, un T3N1B MX en el momento de la cirugía, con invasión traqueal, 20 de 47 ganglios positivos recurrenciales y laterocervicales izquierdos, tenía una tiroglobulina negativa, estimulada porque tenía anticuerpos muy altos. A la paciente se le hizo una imagen preablativa donde se ve topografía del lecho y también un foquito laterocervical derecho, que después que se le dan los 150 milicuries se ve muy levemente, como lo demuestra la SPECT-CT, donde es la imagen preablativa que tiene mayor captación que la imagen postterapéutica. Nosotros no consideramos que esto fuese atontamiento, sino que fue un rápido turnover del yodo 131, y 12 meses después, en ese momento tenía unos ganglios pequeños que no tenían una clara cambios morfológicos. 12 meses después, en la ecografía, habían cambiado morfológicamente, se le hizo la punción, la tiroglobulina, lavado de agujas, se determinó que eran metastásicos, se reoperó la paciente y 3 de 10 adenopatías fueron positivas. Se le hicieron 100 milicuries posteriores y como ven, pueden apreciar prácticamente el barrido es negativo. Entonces, en el tiempo, como mantenía los anticuerpos elevados, en el seguimiento siguió elevando los anticuerpos, se le hizo un PET, con el cual se observaron imágenes macro, micro, de todo tipo, pulmonares, bilaterales, con un SUV muy elevado. Una de las lesiones se las biopsió, BRAF positiva, entonces se comenzó un tratamiento con lenvatinib y 6 meses después tiene una respuesta parcial de un 30%. Entonces, para resumir y terminar, lo que han incorporado, digamos, el diálogo entre las 4 sociedades, han incorporado las imágenes funcionales preablativas, tener en cuenta el equipamiento para evaluar la interpretación del resultado de las imágenes, como lo hemos visto, tener en cuenta la dinámica del patrón de captación en el tiempo de las lesiones, haciendo las imágenes posablativas tempranas y tardías, cuándo optar por la terapia adyuvante, teniendo presente su objetivo de que estamos tratando un riesgo, y evaluar la recomendación o no del radioiodo según el comportamiento biológico de las lesiones, teniendo presente los siguientes factores, que son la calidad de la imagen, la actividad administrada y la evolución de los marcadores. Bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias. No sé quién está detrás, esto es muy... Uno termina de hablar y no ve a nadie. Bueno, fantástica la presentación, Graciela, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de la doctora Ríos que pregunta cómo calculan los gramos de tejido
en la gammagrafía postquirúrgica, que vos hablaste del método del elipsoide, ¿no es cierto? ¿Podés explicar eso? Se toman los tres diámetros, el anteroposterior, en la imagen axial, en la imagen coronal y en la imagen sagital. Se multiplican los tres por un valor que es pi sobre 6 para sacar los radios, y después se lo multiplica por un valor de 0.52, y eso es lo que da, a ver, yo voy a poner la imagen para que la pueda apreciar la fórmula. Es la misma fórmula que utiliza la ecografía. Acá están, los tres diámetros se multiplican, los tres diámetros tomados sobre la tomografía, y también se puede utilizar la imagen de la fusión. Eso es pi 314 sobre 6 diámetros para sacar el radio, y a eso se lo multiplica por 0.52, y eso da el volumen aproximado. Perfecto. Bueno, todos son elogios, Graciela, respecto a la exposición, pero no hay otras preguntas en el chat. Si les parece bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí, está abierto. Graciela, bueno, muy buena la charla. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, por un lado, interesante la propuesta de Martinica de incorporar, y que desde el punto de vista endocrinológico nosotros empecemos a tomar esto de la evaluación pre-ablación. ¿Cómo? ¿Te acordás del trabajo que hicimos hace 15 años con el departamento? Donde vimos que más de un 20% de los pacientes se le pudo cambiar una conducta terapéutica solo con, y no era con SPECT-CT, digamos, sino que era solo con el rastreo planar, digamos, ¿no? Es decir, que eso es un dato importante para poder como difundir, o como para poder tratar de desterrar la idea del miedo, del atontamiento, si preparamos bien el paciente y si lo hacemos con una... técnicamente nos puede dar muchas más herramientas que si hacemos solo el planar. Por ahí lo importante, sobre todo que ustedes que tienen los equipos y demás, nos puedan transmitir las diferencias. Por ejemplo, no todos tienen SPECT-CT, pero muchos tienen SPECT. Entonces, ¿qué cambio en cuanto a la sensibilidad diagnóstica si no tengo SPECT-CT, pero tengo SPECT? ¿Qué utilidad tengo para hacerle, por ejemplo, el preablación si no tengo el híbrido, digamos, ¿no? De ambos métodos? No teniendo el híbrido se puede hacer, con un SPECT se puede hacer la fusión por software. Entonces, ahí uno puede evaluar, sobre todo, probablemente el cálculo dosimétrico va a ser un poco más complicado, pero el poder evaluar imágenes que no capten y que se vean tomográficamente, la topografía, eso es muy importante, porque entre las imágenes que yo mostré, tener una captación en la boca, una era metastásica, la otra no. Entonces, aporta, o sea, se puede hoy hacer un SPECT y poder corregistrarla con una tomografía por software. Es decir, que yo le hago una tomografía en otro lugar y le puede llevar el... Por DICOM, el sistema DICOM se puede hacer la fusión. Es difícil. Es difícil, pero se puede, sobre todo para grandes. Anda difícil, o sea. Lo que es difícil son en las lesiones pequeñitas. Ahí es difícil porque la tomografía no nos va a aportar por su resolución. En todo caso, en ese caso, aporta más la ecografía. Pero uno puede tener una aproximación.
Si uno tiene el SPECT-CT, lo ideal es el SPECT-CT, porque fusionar con el híbrido no solamente permite el corregistro anatómico y funcional, sino que a uno le permite ver mejor la imagen, porque la corrección que hace la tomografía mostrando las densidades reales de los tejidos hace que homogeneice la captación dentro de una lesión. Entonces vemos realmente la captación real del tejido. Entonces eso nos da un plus que es mucho más importante. Pero bueno, ante la falta de un SPECT-CT uno puede buscar otras maneras como para poder localizar topográficamente la lesión y tratar de aproximarse más a lo real. No por eso dejar de hacerlo. Perfecto. Uno puede hacer un planar con hasta 2 milicuríes sin tener atontamiento, o entre 1 y 2, y hacer la SPECT sola, que mucho no le aporta la SPECT sola al planar, pero bueno, no dejar de hacerlo porque no lo tengan, porque probablemente algún beneficio van a tener. No, por supuesto. Sí, sí, igual ya, por ejemplo, en Buenos Aires hay muchos centros que lo tienen. No, digamos, en los últimos años hay varias instituciones que ya tienen SPECT-CT, digamos, y en el interior, no sé, ustedes deben tener más datos de quién tiene SPECT-CT. En Córdoba, por ejemplo. Rosario tiene, Córdoba tiene, en el sur no sé si hay algo, bueno, nosotros acá, no son, deberían ser más probablemente los equipos, pero bueno, por lo menos ya se está, tenemos toda una cuestión de costos, el costo-beneficio de lo costoso Y más que son ahora. y más ahora, pero bueno, yo creo que si uno introduce el concepto de que hay que hacer la imagen preablativa, uno busca la forma de poder llegar a un mejor diagnóstico, aunque no tenga la expertise. Aunque sea comparando con la eco. Exacto, uno puede valorar una buena ecografía con la captación, no será exacto, pero puede aproximarse. Graciela, un puntito más y creo que sería lo último. Respecto al tiempo de duplicación de la tiroglobulina, Sí. ¿utilizás un calculador de la Asociación Americana de Tiroides? Sí, ¿O alguna un otra? calculador que viene para tiroglobulina directamente. Sí. Te pones la fecha y el valor y te hace el cálculo. ¿Necesitas por lo menos 2 o 4 mediciones en 2 Sí, lo años? ideal son varios puntos. Yo en este caso tenía 3 puntos, por ejemplo. Siempre es con la tiroglobulina con TSH inhibida, ¿no? Claro. Yo tenía 3 puntos, uno del 2018, otro del 2019 y el último del 2020. Y eso me dio, los 2 primeros se habían mantenido estables, uno había sido de 23 y otro de 22, y el último de 33. Y ahí sacan ya el cálculo. Ahí me dio un valor de duplicación de 18 meses. Sí. Bueno. Ahí Constanza dice, complejo el concepto de probable refractariedad cuando uno tiene que tomar decisiones. ¿Cuál es su criterio principal luego de este documento de Martinica? Bueno, los 2 ejemplos que yo puse marcaban eso. Cuando uno tiene, en el caso de la mujer que tenía un carcinoma folicular con múltiples metástasis óseas y pulmonares, a la paciente se le hizo la terapia correspondiente, la paciente muere, creo unos meses después, pero en ese caso había respondido notablemente. Entonces, si bien eran FDG positivas, la paciente probablemente alguna de esas lesiones uno las podía haber tratado quirúrgicamente, en el caso de la parte del ilíaco, o inclusive hasta en la vértebra, y
hubiésemos podido seguir dando yodo, porque además el pulmón era FDG negativo además. Entonces, esa es una recomendación donde uno dice, bueno, es probable seguir tratando a este paciente. En cambio, en los otros dos casos, sobre todo el caso del hombre, donde se lo operó y después con 200 milicuríes tenía una débil captación, ese es el caso que es no probable. Por más que capte, la captación fue tan débil que obviamente el resultado o la eficiencia de ese tratamiento fue muy baja. Entonces, insistir con más yodo no va a ser beneficioso para el paciente porque no vamos a obtener resultado. Entonces, en ese caso es la no recomendación. Hasta que uno llega, como en el caso de la última paciente, a decir, este paciente realmente es yodo refractaria, porque ya venía desde la primera imagen mostrando una captación débil en una adenopatía, después negativo totalmente el barrido corporal total, y ante eso ya apareciendo las imágenes pulmonares más aún ávidas, muy ávidas con glucosa, entonces ese paciente directamente es sí radioresistente. No sé si queda claro. Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental esto para no perder oportunidades terapéuticas. Es decir, Claro. creo que ahí está el tema de probabilidad, porque el hecho de la tratamientos múltiples, si por ahí tenés imágenes en pulmón que capta que están respondiendo, pero no afuera, y entonces podemos hacer una radiofrecuencia, una imagen de hígado o una cirugía. Claro, entonces es varios tratamientos. Creo que ahí está, la importancia es esa, de O sea, uno no la puede decir, probabilidad. claro, a este paciente no le doy yodo porque tiene múltiples, no, tengo múltiples formas y alternativas de tratar al paciente. Entre ellas, darle Claro. yodo, hacer cirugía, radioterapia en el mismo paciente. Claro, exactamente. Bueno, pasamos a la otra charla, doctor Fachero. Dejo de compartir, a ver. Sí, No, ya. no, pero vos ya no compartiste, ya está. Doctora Molerach. Perdón, creí que le iba a presentar Mónica, pero si no, ahora la doctora Ana María Mollerac nos va a hablar de uso del PET-CT en cáncer avanzado de tiroides. Gracias, Ana, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ay, sí. Perdón, no sé dónde estaba. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de un grupo pequeño de pacientes con cáncer de tiroides, ya que los pacientes con cáncer de tiroides en general tienen un excelente pronóstico, y los pacientes que tienen metástasis a distancia, un pequeño grupo que son alrededor del 4%, son los que tienen altas probabilidades de mortalidad y son los que le efectuamos un PET con FDG. De estos pacientes que tienen metástasis a distancia, que tienen cáncer diferenciado de tiroides, entre un 60 y un 70% de las metástasis van a terminar siendo refractarias al yodo. Y después tenemos otro grupo que a veces es difícil de diferenciar, pero son los carcinomas pobremente diferenciados, que de entrada no captan yodo y sí captan FDG. Voy a empezar la charla hablando cuándo pedimos un PET-CT con FDG. Para la estadificación inicial no está indicado pedir un PET con FDG, salvo cuando el diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides es a través de una metástasis ósea, pulmonar o muscular. Y cuando uno punza esa metástasis, la anatomía patológica da el diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides. Este es el caso de un paciente de 79 años que aparece con dolor sacro. El estudio morfológico muestra una lesión con compromiso, una lesión de partes blandas que destruye el sacro, y también tiene una lesión en la segunda vértebra dorsal que invade la médula espinal. Le hacemos el PET con FDG, vemos cómo capta
el nódulo o todo lo que es la tiroides, capta el sacro, y la lesión que tenemos en la resonancia que se ve que invade la médula espinal no capta FDG, y además hay una lesión en el fémur con gran avidez de FDG. Al paciente acá está el nódulo tiroideo, todo el lóbulo que captaba el lóbulo tiroideo derecho. Al paciente después de la cirugía, después de 4 semanas sin T4, vemos que sigue con una TSH de 5,29 y una tiroglobulina de 10.700. A este paciente le hacemos un rastreo con un milicurí, no teníamos SPECT-CT, lo fusionamos con un centello óseo, porque esto no sabíamos si correspondía a lo que era el resto tiroideo o la lesión en la médula espinal. Ustedes ven cómo correspondía la lesión de la médula espinal y además aparecieron otras lesiones que no se veían en el PET con FDG. Una costilla y la lesión que veíamos en el fémur, FDG no captaba yodo, pero tenía otra pequeña lesión que captaba. A este paciente se le dio una dosis más baja de yodo, una dosis por la captación en la médula espinal, se le bajó la dosis a 50 milicuries de yodo. Bueno, entonces, como ya venimos hablando, las metástasis del cáncer diferenciado de tiroides pueden captar yodo, FDG o ambos radiofármacos, y como tienen distintos comportamientos biológicos, tenemos que estudiarlos con ambos métodos funcionales. En la estadificación inicial por quirúrgica sí es muy importante en algunos casos hacer un PET con FDG, principalmente cuando tenemos cirugías incompletas, metástasis a distancia, tiroglobulina fuera de rango o anticuerpos fuera de rango. Y si el rastreo postdosis terapéutica, ya sea con 100, 150 o 200, es negativo, el PET con FDG es obligatorio para estadificar al paciente, más que sabemos que hasta los 4 meses cambiamos la estadificación inicial. Además de estos pacientes que tienen rastreo negativo con yodo de alto riesgo, hay otros pacientes seleccionados que también necesitan estadificación con ambos métodos, con yodo y con FDG. Con la octava edición no hay muchas publicaciones que muestran cómo cambia el porcentaje de la estadificación. Uno de los trabajos más completos es este alemán, donde muestra que está hecho con la 7ª edición, que los pacientes con enfermedad avanzada y enfermedad ganglionar puede llegar a cambiar hasta un 46% la estadificación inicial. Bueno, y los que tienen metástasis lo cambia menos, pero puede ser que aparezcan metástasis nuevas. Después hay otro trabajo de Nascimento, que él lo que ve es que en todos los tumores pobremente diferenciados también es importante estadificar con los 2 métodos. Lo hizo sobre 38 pacientes y en un 53% vio que había diferencias entre la captación de las 2 dosis, de los 2 fármacos. Pero por otro lado también vio que 16 pacientes que tuvieron, a pesar del alto riesgo y que eran pobremente diferenciados, que por lo general estos pacientes tienen unas cirugías más agresivas, si tienen los 2 métodos negativos, solo uno había recaído a los 33 meses. O sea que también era un valor pronóstico estadificar con los 2 métodos a los pacientes de alto riesgo. Este es el caso de una paciente de 39 años que después de la tiroidectomía total tenía anticuerpos mayor que 1000, el rastreo no mostró nada, por ese motivo se le hizo un PET con FDG y tenía nódulos pulmonares que captaban FDG, que como eran 2 nódulos solos, en este caso se la sometió a una segmentectomía pulmonar. Este es el caso de una mujer, también mayor, que tenía cerca de 85 años, que tenía una tiroglobulina de 1480 nanogramos por mililitro, después de 4 semanas de estar sin T4 y la TSH era de 10. Se le hace un PET por este motivo y en el PET aparecen pequeños nodulillos pulmonares y contra todo lo esperado por la edad de la paciente, que por lo general la biología tumoral, captaron los nódulos pulmonares y a la paciente se le volvió a hacer al año otra dosis de 100 milicuries y había negativizado todos los nódulos. Por eso la biología tumoral, la única forma de valorarla en el pulmón diría que es con los 2 métodos, con el
con el yodo y con la FDG. Seguimos con cuándo pedimos un PET, en el seguimiento. En el seguimiento, cuando queremos evaluar si tenemos una respuesta bioquímica incompleta o enfermedad estructural. La respuesta bioquímica incompleta o la enfermedad estructural lo podemos tener con los mismos parámetros bioquímicos. Si además de tener la tiroglobulina bajo T4 mayor que 9 y la mayor de 0,9 y la tiroglobulina estimulada mayor de 10 nanogramos por decilitro, tenemos la ecografía negativa y el rastreo después de todo lo que habló Graciela verdaderamente negativo, habiendo tomado todos los recaudos, tenemos que estar seguros que el paciente es solamente una respuesta bioquímica incompleta. Vemos que en los casos de respuesta bioquímica incompleta, los pacientes tienen muy buen pronóstico. En cambio, cuando tienen enfermedad estructural, el pronóstico, bueno, a los 14 años la sobrevida puede llegar a ser menor al 10% si tiene metástasis a distancia, y aproximadamente la sobrevida es del 85% si tiene metástasis ganglionares. Entonces, es difícil hacer este diagnóstico, porque tenemos que tener una conducta expectante cuando queremos hacer estas dos diferencias. Sabemos que un 35% va a normalizar espontáneamente la respuesta bioquímica incompleta. De un 25 al 30% persistirá con los marcadores elevados, pero tiene la mortalidad, o sea, tiene muy buen pronóstico. En cambio, si nosotros estadificamos la enfermedad estructural, podemos aplicar un nuevo tratamiento y tener un fin, o sea, y cambiarle el pronóstico a este paciente. ¿Cuándo pedimos el PET? Bueno, a todos los pacientes no le pedimos un PET todos los que tienen una respuesta bioquímica incompleta, por lo que expliqué anteriormente. Entonces lo que tenemos que evaluar es la magnitud de la elevación de la tiroglobulina y el tiempo de duplicación de la tiroglobulina. Igual, de todas maneras, siempre tenemos que tener de acuerdo, vamos a ser más contemplativos teniendo en cuenta cuál fue la estadificación inicial y la anatomía patológica de cuál fue la agresividad tumoral anatomopatológica. La recomendación de la ATA es amplia, dice con tiroglobulina mayor de 10, pero digamos que las recomendaciones actuales, más allá de la guía de la ATA, es que hay trabajos que dicen concretamente que cuando tenemos un valor de tiroglobulina mayor de 1,9, bajos, o sea, mayor de 1,9, o sea, el PET tiene una alta sensibilidad, aproximadamente del 77%. Y si al paciente le hacemos solamente el PET, este trabajo es un poco viejo, ahora podríamos discutir si le hacemos un PET a un paciente que solamente tiene la tiroglobulina y no tiene la tiroglobulina bajo su mayor que 38 de 40, vemos que la sensibilidad del PET es suficiente, o sea, tenemos un buen rendimiento. Entonces, el trabajo dice que la tiroglobulina bajo supresión mayor de 1,9 y que además tenemos una tiroglobulina mayor de 4, tenemos una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%. Esto además tiene un valor pronóstico, porque cuando la tiroglobulina es indetectable bajo T4, o sea que solamente tenemos tiroglobulina estimulada aumentada y tenemos un PET negativo, cuando se dan estos dos factores, los pacientes tienen muy buen pronóstico. Después también la positividad del PET tiene mucho que ver con el tiempo de duplicación de la tiroglobulina. Cuando el tiempo de duplicación de la tiroglobulina es menor de 1 año, no importa el valor que tengamos de tiroglobulina basal. O sea, si tenemos el trabajo de Giovanella muestra que si el paciente tiene una tiroglobulina mayor de 5,5, le hace directamente el PET, y si el tiempo de duplicación es menor de 1 año, o sea, de 0,9 pasó a 1,8, también le hace directamente el PET. Y en ambos casos ve que la sensibilidad y especificidad del PET es suficiente para hacer los estudios sin estímulo de la tiroglobulina.
El valor de tiroglobulina igual es algo relativo, sabemos que tiene que ver con la desdiferenciación del tumor, por eso pongo este caso de un paciente con Tall cell, que tenía 10 de tiroglobulina, y miren todas las lesiones que tenía. Tenía una lesión de partes blandas que perforaba la calota, tenía metástasis en la glándula suprarrenal, tenía metástasis óseas, tenía metástasis ganglionares, y el valor de tiroglobulina bajo supresión era de 10. Bueno, otro tema. ¿Hacemos un PET previo a una dosis empírica? La discusión, el trabajo de Schulenberger en este dice que tenemos solamente una sensibilidad del 16% con una dosis empírica para encontrar una lesión, para encontrar lesiones anormales, y casi todo lo que vemos siempre son lesiones pulmonares difusas. Está el trabajo de Rosario, que el trabajo de Rosario todavía dice que las dosis empíricas todavía tienen menor sensibilidad que el PET, o sea, menor del 1%, tiene una sensibilidad de 1 en 24 pacientes. Pero uno de los últimos trabajos, que es el que toma la guía europea para sugerir para hablar de yodo resistencia, es el TYROPET, que es un trabajo holandés, multicéntrico, prospectivo, donde se había decidido incluir 100 pacientes, hacerle un PET con yodo 124, y a todos los pacientes también hacerle una dosis de 100 a 200 milicuria. Todos estos eran pacientes que cumplían con todos los criterios que uno podría llamar un tiro en la oscuridad. No tenían nada positivo para pensar que uno debía darle yodo. El objetivo de este trabajo era que cuando tuvieran 3 pacientes con rastreo postterapia positivos y que el diagnóstico con el PET-CT con yodo 124 había sido negativo, se cancelaba el estudio porque consideraban que a todos los pacientes había que darle una dosis activa. ¿Qué pasó en estos pacientes? Pudieron llegar a 16 pacientes, porque cuando llegaron al paciente número 17 ya habían tenido 5 pacientes que tuvieron nuevo rastreo, donde el rastreo diagnóstico había sido negativo, o sea que un 29% no hubieran recibido una dosis terapéutica, ellos igual consideraban que el PET-CT con yodo 124 era más sensible que el rastreo con 5 milicuries. O sea que el rastreo diagnóstico no podría influir en decidir o no dar una dosis terapéutica. Y en este que también se suspendió, acá también se hacía en correlación con el PET con FDG, pero como se suspendió precozmente, no se publicaron los resultados. Bueno, y para el inicio de la terapia sistémica, ¿tiene indicación el PET con FDG? O sea, como valor pronóstico sabemos que siempre lo primero que usamos es el yodo, si es yodo positivo y si es yodo negativo, tenemos 2 grupos de diferentes pronósticos. Este trabajo, que es el que también mostró Graciela, que es el que usa, tenemos que considerar que acá, con esta diferencia de curva, la metodología usada era muchas veces centellograma planar, para decir que no captaba, contra radiografía de tórax. O sea que esta curva tiene sus... no está hecho en un grupo grande de pacientes, no está corroborado en un grupo tan grande de pacientes como se repite de las mismas maneras. Después está el otro trabajo clásico, que es el de Robbins, que acá también no eran solo pacientes metastásicos, pero fue el primer trabajo que mostró que más allá que el yodo fuera negativo o el yodo fuera positivo, era un indicador pronóstico más importante la FDG. Un trabajo bien diseñado y prospectivo es el de Andradis, que sí mostró eran todos pacientes metastásicos, y que mostró que las metástasis que captaban, cuando un paciente tenía una metástasis que captaba FDG, tiene una sobrevida del 60% a los 2 años, y el paciente con metástasis que no capta FDG a los 2 años tuvieron una sobrevida del 100%. Igual es distinto, o sea, los métodos morfológicos tienen mucha importancia acá, porque si yo tengo un nódulo pulmonar de 1 centímetro, que para alcanzar los 2 centímetros tarda 4 años, es distinto que un nódulo pulmonar que a los 2 meses tiene 10 centímetros. O sea que lo más importante es el tiempo de duplicación del volumen tumoral. Y la discusión es si el tiempo de duplicación del volumen tumoral tiene que ver, o el PET con FDG,
puede utilizarse como, digamos, como un método para predecir, sin esperar el tiempo, si este va a tener un crecimiento rápido o no. Para esto hubo varios autores que trataron de demostrarlo, que usaron ninguno de los dos llegaron a distintas conclusiones, o sea, no llegaron a la misma conclusión, pero ninguno de los dos usó el mismo método. Warkowski trató de decir que el aumento del área tumoral tiene una relación con el incremento del SUV. Para poder comprobar esto, usó la verdad un método, una transformación logarítmica del SUV y la diferencia del producto de dos áreas. O sea que no era algo muy fácil de hacer, y a la conclusión que llegó es que el 10% del aumento de SUV lleva un 6% del incremento del área tumoral. Acá uno de los errores de esto es que no dicen cuánto tiempo. Pero por otro lado, el trabajo de Terroir trató de comprobar que el SUV máximo predice el crecimiento tumoral. Y acá sí, lo que hizo fue normalizar el crecimiento tumoral al tiempo en que obtengo este porcentaje del crecimiento tumoral. Uno de los problemas del RECIST es que si yo digo, creció un 25% el tumor, pero no le pongo en qué tiempo creció ese 25% el tumor, un tumor puede crecer un 25% en un año, o puede crecer un 25% en 3 meses. Y eso es lo que cambia, y un poco lo que cambia el pronóstico del paciente para indicarle una terapia. Bueno, entonces el trabajo lo que tomó en consideración fue, normalizó el crecimiento tumoral entre dos TCs. Y lo que vio es que la intensidad de la captación de la FDG no predice el crecimiento tumoral, o sea, el tiempo en que el tumor va a crecer o se va a duplicar. Pero sí llegó a la conclusión que el SUV máximo tiene un valor pronóstico sobre la mortalidad. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Me sirve el PET con FDG para indicar una terapia sistémica? Lo que podemos decir es que tiene un valor pronóstico, al igual que el tiempo de duplicación de la tiroglobulina. Ambas cosas las podemos decir para saber qué bien, o sea, qué pronóstico de vida tiene el paciente. Cuanto mayor el SUV, peor es el pronóstico de este paciente. Y la lesión con mayor SUV, lo que sí mostró que no es la que va a tener mayor velocidad de crecimiento. O sea que no tenemos que preocuparnos por tratar la lesión que tiene mayor SUV. Y que por otro lado, el valor del SUV no debe influir en las tomas de decisiones. ¿Para qué sirve el PET con FDG? Para ver claramente las lesiones con localización crítica, que a veces ver que es la que tiene más metabolismo, sí puedo decir que está esta lesión, o sea, me puede dar cierto grado de urgencia de tratarla, y determinar un tratamiento local de una lesión combinándolos con otros tratamientos. Bueno, la guía europea entonces, para hablar de cómo valoramos a los pacientes yodoresistentes, primero es lo primero que hay que evaluar es lo que explicó Graciela, cómo se determina la yodoresistencia en un paciente. Después que decidimos que es yodoresistente, me iré a aspirar sabiendo que lo que me importa es la velocidad de progresión. Y tengo que poner en la balanza la velocidad de progresión contra la toxicidad del tratamiento. El método aceptado es el RECIST 1, pero tenemos que tener en cuenta, cuando usamos el RECIST 1.1, considerar mentalmente cuál fue la duplicación del tiempo del volumen tumoral y cuál fue normalizar el crecimiento tumoral al tiempo transcurrido entre las dos tomografías. El PET, ¿para qué me sirve? Lo mismo que el tiempo de la duplicación de la tiroglobulina como valor pronóstico, pero no deben determinar la toma de decisiones, sí para saber que ese paciente tiene un peor pronóstico. Bueno, ¿cómo hacemos el PET con FDG? Un pequeño recordatorio. El paciente tiene que venir en ayuno de a 6 horas, es recomendable que no haga ejercicio físico, tener una glucemia controlada, que el paciente esté bien hidratado, descartar embarazo y evitar los ambientes fríos el día previo y el día del estudio, porque la grasa parda, para cuando nosotros queremos determinar ganglios laterocervicales, la verdad que es imposible efectuarlo. Esta es la misma paciente, vean como después de 20 miligramos de propanolol, esto podía ser después de la cirugía que le hayan sacado la grasa y que acá todo fuera grasa parda, pero cuando borramos la grasa parda vemos que debajo de la grasa parda tenemos ganglios laterocervicales. Tratar de que el paciente no hable, bueno, a veces también lo que pasa es que tiene una parálisis recurrencial, las glándulas salivares y las contracturas musculares molestan, y el anillo de Waldecker. ¿Lo hacemos con TSH suprimida o estimulada?
Ahora actualmente, como ya lo vengo diciendo, teóricamente no habría que estimular a ningún paciente porque lo que hay que fijarse es el valor basal de tiroglobulina y el tiempo de duplicación de la tiroglobulina. Si al mismo paciente lo hacemos con las dos técnicas, en situaciones basales y con TSH estimulada, ¿cambia el número de lesiones conocidas? No, el número de lesiones conocidas se aumenta levemente. Hay un pequeño cambio en las lesiones detectadas, pero por lo general no cambia la conducta del paciente. Este es el trabajo clásico, pero acá salió recientemente un trabajo de la Universidad de Campiñas, que lo importante es que este trabajo es prospectivo y se hizo en los pacientes, no pasando más de 30 días entre los dos estudios, eran todos pacientes con rastreo negativo, y se le hizo al mismo paciente con estímulo. Y también encontraron que no hubo diferencias significativas en el número de metástasis, y, o sea que si bien hubo una pequeña diferencia, estas no cambiaron la conducta, y los SUV fueron ligeramente mayores. Los falsos positivos son la captación fisiológica, fundamentalmente el timo, la grasa parda, más si los pacientes son jóvenes, las estructuras musculares, el paciente viene contracturado, las lesiones inflamatorias, los cambios postquirúrgicos inmediatos. Hay que que el PET con FDG no es específico, entonces un nódulo, por más que un paciente tenga la tiroglobulina estimulada, siempre hay que sospechar que puede ser un primario de pulmón. En este caso, captaba el nódulo del cáncer de tiroides del paciente. Pero por más que venga por un cáncer de tiroides, y la tomografía. La tomografía es más sensible en las metástasis pulmonares pequeñas, tiene una definición menor de 0,5 milímetros. La definición del PET para que capte, por lo general, es a partir de los 5 milímetros. El PET puede mostrarme ganglios no aumentados de tamaño que captan. Pero bueno, ahora voy a mostrar un caso de los ganglios. La verdad que los ganglios son un problema, por dos causas. Primero, porque pueden ser ganglios inflamatorios, más si el paciente está con el anillo de Waldeyer que capta. Y segundo, en relación a la conducta que adoptamos. Hay que ser cuidadosos cuando uno informa esta diferencia, porque digamos que las nuevas guías ahora permitirían que un ganglio no aumentado de tamaño con una eco negativa, el endocrinólogo tiene posibilidad de persistir con, digamos, con mirar y esperar a ver cómo evoluciona con la eco. Y si uno en el informe del PET pone o descartar secundarismo, ya creo que le quita un poco las posibilidades al endocrinólogo de hacer esto. Yo pienso que, digamos, si el ganglio mide menos de 1 centímetro, lo que hay que poner es, se observa a nivel del cuello, ganglio de características indeterminadas, a correlacionar con los hallazgos clínicos y correlación ecográfica, y no poner que no se puede descartar vinculación a la patología de base, porque las nuevas guías lo que hacen con los ganglios es que uno puede observarlos y tiene que seguir con, digamos, sería la ecografía la que determina cuándo punzamos un ganglio. Pero sí es avisar al ecografista que hay que seguir ese ganglio en particular. Bueno, y después el PET. La TC son negativas y las metástasis miliares pulmonares todavía los métodos de resolución morfológica no lo ven, lo único que lo ven es el yodo. Este es un caso de un paciente que tenía ganglios y tenía la tiroglobulina bajo supresión inhibida y solamente se veían los ganglios, tenía la tiroglobulina estimulada aumentada, el rastreo con 5 milicuries era negativo y los ganglios eran de pequeño tamaño. Estos ganglios los punzaron y los operaron. Pero bueno, esto es un caso discutible y hay que ser cuidadoso cuando uno los informa.
Los falsos negativos son lesiones más pequeñas que la resolución del sistema, que según el equipo utilizado puede ser de 4 o de 8 milímetros. Si la glucemia está muy elevada, también me puede dar un falso negativo porque, por la dilución que me produce de la glucemia. Y las lesiones que están muy cerca de las zonas de captación fisiológica. Y después hay condiciones inherentes al tumor. O sea, estos son los tumores de buen pronóstico. Si tengo pocos números de células tumorales, si tengo bajo potencial proliferativo y tumores bien diferenciados. O sea que no sé si sería un falso negativo, sino que me está hablando del pronóstico, que es un tumor de hacerle un PET, saber que tiene una lesión y que esta no capta, me está hablando que es un tumor bien diferenciado y que tiene buen pronóstico. Ahora está empezando a haber algunas publicaciones con otros radiofármacos, pero con punto de vista teragnóstico. Este es un estudio con gato Dotatoc que salió en el 2016. No salieron más estudios, se ve que la positividad no fue en muchos pacientes, y este año empezaron a salir estudios con el galio PSMA, porque en los dos, tanto en el galio PSMA con el galio Dotatoc, existe el par terapéutico o el par teragnóstico, que abriría una posibilidad, como en este paciente, de efectuarle un tratamiento, o sea, como terapia sistémica, el lutecio PSMA como tratamiento de las lesiones si son captantes. Como conclusiones, el PET con FDG es un indicador pronóstico de agresividad tumoral y sobrevida. Las indicaciones son pacientes con sospecha de enfermedad estructural, aumento de la tiroglobulina o anticuerpos en aumento. Es importante en la estadificación inicial en pacientes con alto riesgo de recurrencia en histologías agresivas, y más si tienen la tiroglobulina, los anticuerpos fuera de rango, y también en la reestadificación de pacientes con enfermedad avanzada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana. Esperamos ver si hay preguntas en el chat. Por el momento no hay preguntas. No, Sandra Ceja tiene la mano. Anda en el chat. Estoy hablando ahí. Sí, silencio. Hay una pregunta que es si utilizan el PERSIST para evaluar los hallazgos. En el hospital no usamos el PERSIST. Ahora igual, viste, hay muchos programas, o sea, cada empresa vende su programa de volumetría tumoral. No hay ninguna que esté homologada como que... No hay ninguna que esté homologada para, digamos, un tumor para un tumor en particular. Bien. ¿Qué experiencia con el uso del Tyrogen previo a la dosis terapéutica? Pregunta la doctora Moya. Con la dosis terapéutica en pacientes de cáncer de tiroides avanzado. Sí. Nosotros en realidad, los pacientes que yo mostré que son avanzados, que no sube la TSH con la tiroglobulina, y hay algunos trabajos que lo muestran, uno puede ser muy efectivo sin darlo Tyrogen, o sea que un paciente puede tener una TSH de 5, y si es por una tiroglobulina completamente fuera de rango, que tuvimos 2 o 3 en los últimos años, los tratamos con la TSH de 5, y tuve la avidez de yodo que mostré en los dos pacientes, una franca avidez tanto en metástasis pulmonares como en óseas. Y en los pacientes que digamos que no, que en los pacientes de alto riesgo, o sea que tienen un riesgo por volverlos hipotiroides, ya sea cardiológico, renal, esos pacientes, por más que tengan metástasis a distancia, usamos el Tyrogen.
En nuestro hospital, lo que por lo general hacemos es, como tenemos todo en el momento, el paciente, si la anatomía patológica está dentro de los 3 o 4 días. Entonces, por ahí ya decidimos si va a recibir yodo, y le estamos dando las dosis terapéuticas con 25 o 30 de TSH a los 15 días, antes de los 20 días. O sea que el paciente es raro que pase más de 30, que tenga más de 30 de TSH. Si el paciente vemos que no aumenta de TSH, que no aumenta la TSH y es de alto riesgo, También. digamos, aportados por la bibliografía, se lo damos con ese valor. Ahora, si el paciente no puede estar ni 3 días hipotiroideo por el riesgo cardiovascular o renal, ese paciente directamente empieza a tomar 4 y por más que sea de alto riesgo, y sí, lo hacemos con TSH recombinante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay un montón de felicitaciones por las presentaciones para ambas, para Graciela y Ana. No sé si, Mónica, querés cerrar la sesión de hoy. Sí, chicos, muchísimas gracias. Excelente las dos presentaciones. La verdad que hemos tenido una actividad fantástica del Departamento Tiroides de SENCO. Les agradecemos tremendamente, sabemos del esfuerzo que cada uno de ustedes hace o ha hecho para estar mucho tiempo conectada y brindando toda su experiencia. Les agradecemos muchísimo, muchas gracias al doctor Faure que anda por ahí, y también al doctor Pablo Norlovich, que también lo hemos visto. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias por apoyar esta actividad de la Sociedad de Córdoba. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.